Hola, bienvenidos, bienvenidas otra vez al videoblog. Soy Miki, Caixo Berriro. Hola de nuevo. Hoy vamos a hacer un vídeo hablando de Carcassonne. A veces he hecho algún gameplay de Carcassonne. Me gustaría hacer alguno más, ¿vale? Porque vuelvo a meterme un poquito en el tema. Tampoco tanto, ¿eh? Tampoco estoy tan obsesionado, por ejemplo, como en 2019. ¿Vale? Pero bueno, Carcassonne siempre está ahí, ¿vale? Y hoy vamos a hablar de las diferentes portadas, de las portadas de los juegos básicos, no de las ediciones coleccionista, y nada, un poco cómo han ido mutando a lo largo de la historia y a ver si somos capaces de entender entre todos, pues, esos pequeños o grandes cambios que han ido dando, porque ahora, justamente ahora, pues, De Beer nos ha traído la última edición en castellano de Carcassonne. Es una portada un poco polémica, ¿no? Porque, bueno, es muy diferente. Hay una intermedia, que es la que salió en 2014-2015 aproximadamente, la de Chris Killiams, que era un poco continuista, y esta nueva de ahora es bastante rupturista, pero a mí personalmente me gusta bastante. Y doy mis motivos de por qué creo que debe ser así el camino a seguir, ¿no? Sin más dilación, hago el corte y ya empezamos a sacar portadas y a dilucidar un poquito más sobre el tema. Vale, pues nos vamos a remontar a los orígenes y nos vamos al año 2000, ¿vale? Hace ya 22 años de esto, porque Carcassonne es un juego editado por primera vez, publicado por primera vez en el año 2000, aunque a veces se presta confusión porque ganó el juego del año, el Spiel des Jahres, en Alemania en el año 2001, ¿vale? Como se puede ver aquí, ya te pone aquí, esta es la edición en catalán, veis que viene con la bandera catalana y pone Joc de l'any 2001, juego del año 2001. Esta es mi edición catalana, ¿vale? Antes de esta tuve una edición en castellano, luego esta salió en catalán y me vendí la que tenía yo en castellano y me lo catalanicé porque estaba viviendo allí en Cataluña y era mi idioma y me hacía mucha ilusión tener una edición íntegra en catalán. Eso es muy importante, o sea, como veis, esto está en la portada, o sea, y luego si le das la vuelta, todo el texto de la contraportada y todo está escrito en catalán, o sea que la producción que se hacía en Hansing Look, pues las máquinas que imprimían esto, pues tenían unas máquinas imprimiendo esta caja. No es la misma edición en castellano, y lo único que hacían era meterle el reglamento en catalán dentro, sumándolo al de castellano. Quiero decir que esto es una edición íntegra. Y quiero remarcarlo, y es muy importante porque esto es lo que en teoría da o licita a la gente, a las comunidades de juego, porque se entiende que cuando sale un juego en una lengua es porque tiene una comunidad de jugadores hablantes de esa lengua bastante amplia como para que valga la pena sacar ediciones íntegras así en ese idioma, exclusivas en ese idioma, y es lo que abre un poco la puerta a la participación de Cataluña en el Mundial. Y por eso lo digo, estamos hablando no de nacionalidades, no de política, sino de comunidades de jugadores que utilizan una lengua y que tienen una edición propia de ese Carcassonne. Si hubiese una comunidad muy amplia de jugadores que hablasen, por ejemplo, en gaélico, pues también yo al menos vería con buenos ojos que un representante de esa comunidad lingüística, un jugador de esa comunidad lingüística, fuese a participar al mundial. Porque no es un mundial de naciones, sino es un mundial de comunidades de juego. Y así lo interpreto, ¿vale? Y dejando un poco la política aparte, solamente hablo de grupos humanos que juegan y mientras juegan hablan en esa lengua. Y yo he jugado mucho a Carcassonne hablando en catalán. De hecho, fui miembro fundador de Carcassonne.cat, que montamos muchas movidas y tal. Pero bueno, eso ya hablaremos. Además, pronto me entrevistarán en un podcast, en el podcast MIP, el podcast de Joaquín Calzado, de la Carcassonne Spain, y ahí a lo mejor podemos hablar largo y tendido. Es muy prontito, me entrevista el lunes
No sé cuándo lo publicará, pero intentaré ahí explicar todo lo que me pregunte Joaquín, que es un gran entrevistador y seguro que sabe sacar ahí bastante información, ¿vale? Además, me hace gracia porque dentro del reglamento de este Carcassonne, Devir explicita que este juego se ha producido sin ningún apoyo por parte de ninguna entidad gubernamental ni subvención. O sea que no es la Generalitat la que a lo mejor le dio a Devir dinero para que sacase. No, esto se ha sacado simplemente porque había una demanda de una comunidad de juego lingüística que quería jugar en catalán a un juego en catalán. Ya está. O sea, como Catán. Catán incluso a lo mejor tiene más sentido porque en Catán hay la negociación y se tiene que hablar bastante más que en Carcassonne, aunque en Carcassonne también de muy buen rollo. Nosotros hemos hablado mucho durante partidas y hemos comentado postpartidas y tal, y tiene su sentido también, ¿vale? Lo dejamos ahí, el tema este, y vamos a hablar exclusivamente de la portada, ¿vale? Esta es una portada de Doris Mataus, que voy a poner la foto y el nombre y el año es el año 2000, es la primera, ¿vale? Además, se corresponde con, mucha gente, si vais a la BGG, se corresponde con una de las entradas de la ciudad amurallada de Carcassonne reales, y mucha gente se hace como la foto emulando un poco esto, ¿vale? Vemos que los elementos principales pues salen ahí un poco representados. Lo que sería los caballeros, los granjeros, los curas, los monjes, ¿vale? Los que estarían en los claustros, en los monasterios, y una mujer que sale aquí que podría ser también granjera o... No sé, incluso también a veces es la figura del ladrón, que es el que está en los caminos, tampoco sale ahí, ¿no? Pero bueno, que no sé, ¿qué será? ¿La mujer la ladrona? O no sé, este sí que tiene pinta de campesino, porque va ahí con, con el tridente este, ¿no? En fin, esa es la historia, que salen representadas figuras humanas y en la última versión ya desaparece totalmente la representación humana y con cierto sentido, ¿no? Pero ya hablaremos. Luego también importante a lo del logotipo del Spiel des Jahres. Yo me compré el primer Carcassonne que me compré, que no era este, que era uno en edición en castellano, con este mismo dibujo. Me lo compré también porque me llamó mucho la atención el logotipo del juego del año. Juego del año 2001. Dije, joder, pues si hay un sello de calidad ahí, es como cuando le dan un premio, el premio en Venecia a una película, ¿no? O en el Festival de Venecia o en el Festival de Cannes, pues que te llama la atención, ¿no? O los Oscars, ¿no? Pues yo reconozco que me acerqué por el premio. Dije, si hay un juego que está premiado, quiero saber por qué. Y entonces ahí empecé a jugar con mi pareja y luego ya empecé a jugar con más gente. Luego en el Club Amatén, ¿vale? Que el Club Amatén fue como un centro de alto rendimiento para Carcassonne, con los hermanos García y más gente, más buenos jugadores allí, ¿vale? David III, más gente, ¿vale? Oscar, mucha gente, ¿vale? Y también fue la semilla de lo que luego fue Carcassonne.cat, ¿vale? Entonces, nos quedamos con esto. Además, el arte de dentro de las losetas también es de Doris Mataus, de esta chica, bueno, de esta mujer, que es una ilustradora que ha hecho un montón de Eurogames clásicos y tiene su propio estilo, ¿vale? A mí me gusta mucho, me sigue gustando mucho jugar con esta edición. Los colores son más apagados de las losetas que las otras ediciones. Y me he acostumbrado a esto, la verdad. El otro, a veces hasta que me resalta demasiado. Es que está como demasiado saturado. El verde, los detalles de color de los tejados de la ciudad de Carcassonne, que son rojos y azules, salta mucho, salta mucho. Además, cuando lo comparas con este, ¿vale? Y eso, el uso del sello, ¿vale? Que es importante porque en el año 2001, en este caso, igual era importante decir que este juego era premiado, ¿vale? Pasamos a la siguiente y tuvieron que pasar 14 años, es de 2014, y es esta de aquí. Y mira, justo aquí tengo la edición también de Devir en euskera. Pero ves, esto es diferente, esto no es una edición en euskera, esto es una pegatina que se le ha pegado aquí para decir que dentro tiene el reglamento en euskera, pero si tú le das la vuelta, no sé si se ve ahí, lo pongo.
¿vale? La contraportada está en castellano, no está en euskera. Y 12 millones, ¿vale? Todo lo pone en castellano. De hecho, es la misma edición que la de castellano, lo único que se le ha encartado es el reglamento en euskera, es lo único, ¿vale? Y esta es la edición de la portada de Chris Killiams, ¿vale? De 2014. Chris Killiams es un ilustrador norteamericano que con Asmodee ha hecho muchas cosas, ¿vale? Y bueno, no deja de ser significativo que sea un ilustrador que ha hecho muchas cosas con F2Z, con el grupo F2Z, que acabó siendo comprado por Asmodee, que es el que llevaba el tema, todo lo de Z-Man, los Pandemic, no sé, muchos juegos, ¿vale? Lo que era todo en Estados Unidos y en Canadá. Y eso acabó comprando las Asmodee. Y resulta bueno, que Chris Killiams es un ilustrador que ha trabajado mucho para ese grupo y en 2014 todavía no se había efectuado la compra esta, ¿vale? De F2Z, pero estaba ahí calentito. Y Chris Killiams ya entró y diseñó esta portada. Que, como veis, en esta edición, que es la misma edición en castellano, aunque lleve lo de la pegatina en euskera, ya se ha caído lo del Spiel des Jahres, ¿vale? Ya no les hace falta poner el sello, porque por poner el sello ese se tienen que pagar como una especie de royalties a Spiel des Jahres, ¿vale? Pero yo no creo que lo haga el grupo, bueno, Hansing Gluck o De Beer o el grupo que lo esté publicando en diferentes países, que le quiten el sello por ahorrarse ese dinero, ¿vale? Porque, bueno, es una cantidad simbólica y que, bueno, que se tiene que pagar un poco por llevar el sellito. Yo creo que más se ha hecho porque ya, ¿qué es más famoso? ¿El sello del Spiel des Jahres en 2014-2015 que estamos hablando? ¿O Carcassonne? Que aquí ya te pone más de 12 millones de copias vendidas. Pues igual en el mundo la gente reconoce más Carcassonne que el Spiel des Jahres. Y entonces casi casi que le estaban haciendo más publicidad Carcassonne poniendo el sello del Spiel des Jahres al premio que el premio a Carcassonne. Entonces, ahí tiene cierto sentido. Eso sí, la misma edición en Alemania mantiene, por ejemplo, el sello, y en otros países, creo que en Croacia y en sitios así, lo han mantenido. Eso es a veces criterio del publisher de cada lugar. En Alemania tiene sentido que lo pongan porque mucha gente tiene mucho cariño a ese sello. Hay gente que se compra el Spiel des Jahres de cada año, son familias que van a la feria de Essen y se compran el Spiel des Jahres de cada año. Pues en Alemania sí que tiene sentido, pero igual fuera ya le estás haciendo más favor al sello que lo que el sello te está haciendo a ti, ¿vale? Y luego las losetas no están hechas por Chris Killiams, las losetas están hechas por Anna Franzke o Anna Pratzke, te lo puedo decir. Anne Pratzke, ¿vale? Han sido muy polémicas estas rosetas, por eso que digo que son como muy saturadas, muy vivas de color. Y bueno, es lo que hay, ¿vale? Luego, en lo referente a la portada, ahora ya no es una vista desde abajo, sino que es una vista más aérea. Se han dejado de representar un poco pues, los gremios que aparecen dentro de lo que es las mecánicas de Carcassonne y aparece solamente un caballero y una princesa, como diciendo el caballero, pues mira, todo esto son mis aposentos y antes todo esto era campo, ¿no? No sé, es una figura un poco innecesaria, ¿no? Lo de la princesa mirando a cámara, el otro un poco alardeando de poder, ¿no? Por así decirlo. Y la princesa de belleza son como arquetipos un poco que, bueno, que en un mundo donde la princesa, por ejemplo, no aparece aparece en una expansión, pero no aparece dentro del juego, pues deja de tener un poco de sentido, ¿vale? Y no sé, tiene ahí el toque perverso de príncipes y princesas y que las princesas tienen que ir detrás de los príncipes y no sé qué. Yo le veo el rollo ese, al menos yo teniendo dos hijas pequeñas, no les quiero transmitir ni valores monárquicos, ni de pleitesía, ni tampoco de sumisión de la mujer hacia el hombre.
por estatus de poder o por lo que sea. Entonces, por eso yo estoy muy a favor de lo que es la última portada, que es esta. A mí, sinceramente, me parece la más bonita, ¿vale? Em, es muy limpia, se ve la ciudad de Carcassonne y que además es una forma de representar la ciudad de Carcassonne, que es cuando vas a Carcassonne, que yo he estado varias veces, es como te la encuentras, la ciudad la ves así a lo lejos, en una pradera, en una campa muy plana y la ves ahí. Parece como un milagro, como un país que ha pasado por diferentes guerras, bombardeos, todo esto, pues que se haya mantenido intacta esta ciudad medieval, ¿no? Tan bonita. Luego cuando te acercas, ya ves que es un poco eso, pues más cartón piedra, me recuerda un poco como al pueblo español de Barcelona, al pueblo español de Barcelona, pero a lo grande, ¿no? Porque es muy turístico, por dentro está lleno de restaurantes, de tiendas. La gente dice que no encuentra dentro de Carcassonne un sitio donde comprar el juego Carcassonne. Yo sí que lo he visto, pero lo venden como souvenir y te lo venden a 50 euros, ¿vale? Así de claro. Eh, es donde entra el turisteo, entra la perversión. Y eso, yo que soy de Barcelona, lo sé. Los que son de Venecia lo saben. Y los que son de Carcassonne también. Mucha gente se ha tenido que salir de vivir dentro de la ciudad afuera, a las afueras, porque los precios suben, se hacen hoteles, se hacen albergues, se hacen cosas así, ¿vale? Y esta portada es la que está más centrada en el juego. Se ven las losetas, porque es que Carcassonne es un juego que a mí me pasa mucho cuando escuchas reseñas de otros reseñadores o ves vídeos de youtubers que hablan de juegos y mínimamente un juego que tenga losetas, solamente por tener losetas ya te dicen, es parecido a Carcassonne. Si tiene losetas y lo que se construye es una ciudad, ya vamos, te dicen que es como un Carcassonne vitaminado, si les ha gustado, te dicen que es como un Carcassonne pero descafeinado si no les ha gustado. Pero el, o sea, la loseta se ha hecho, es patrimonio del propio Carcassonne. Y esta portada lo muestra muy bien. Y además te puedes fijar en cada loseta y cada loseta es como un microcosmos, ¿vale? Ahí está el granjero, se ve también aquí una pequeña ciudad, los caminos, el río también, porque esta edición te lleva también, creo que sí, lleva el río y el abad, ¿vale? Que la otra también llevaba el abad y el río, si no me equivoco. Eh, de las expansiones, por ejemplo, el abad a mí me gusta bastante. Soluciona una cosa, que hay mucha gente que se queja que los monasterios son muy bloqueables, muy fáciles de bloquear. Y el abad añade ahí una cosita para que no sean tan fáciles de bloquear, que es la figura del abad. Y luego también yo habréis jugado si sois de Carcassonne, habréis jugado muchas partidas y vuestro rival os habrá dicho, joder, me has ganado porque te han salido todos los monasterios a ti. Pues del abad pues soluciona eso, ¿no? Que si pues hay seis monasterios, ¿no? Dos con camino y cuatro sin camino. Pues si cinco le salen a un rival y los aprovecha y los puntúa, pues son muchos puntos. Y el abad, pues, hace que haya como más, que esté más repartido eso de poder puntuar de la forma que puntúan los monasterios, ¿no? Y al final hay más toma y daca en eso. Y luego también eh, permite evitar el bloqueo del abad. El abad es como un monje de monasterio, pero un poquito más vivo que si lo van a bloquear, pues puede incluso llegar a volver a tu mano para poderlo utilizar más adelante. Eso está bien. La expansión del abad a mí me gusta bastante. Creo, o sea, y además es una apuesta que ahora mismo a nivel competitivo no se juega con el abad, pero creo que con los años, igual si el grupo Hansing Gluck, Asmodee, también quien hay detrás de todo esto, se empeñan en potenciar el abad, igual el abad acaba siendo una expansión oficial que se mete en los torneos. Es como una predicción muy a futuro, ¿eh? Pero podría pasar eso, ¿vale?
Luego por detrás esta edición también es muy limpia, ¿vale? Se ve ahí un tablero en perspectiva, el autor, ¿vale? Y, y bueno, esta portada, no lo hemos dicho, es de, os lo digo, Franz Georg Stamele, ¿vale? Es un chico joven, os pongo también la foto, como estoy poniendo de todos, como he puesto de Chris Killiams y de Doris Mataus. Y aquí el arte de las losetas sigue estando, mm, perdón, cambia. Aquí ya no es Anne Pratske, sino que es Marcel Grover. Pero son muy parecidas a las de la edición anterior, son bastante parecidas. Y esto es lo que quería compartir con vosotros. La gente luego, los que son muy frikis del Carcassonne, a este le llaman C3, al que he enseñado antes, al de Chris Killiams, le llaman C2, y al original, al inicial, al primigenio, al de Doris Mataus, la portada de Doris Mataus, le llaman el C1, ¿vale? Y entre todo eso, pues luego hay ediciones coleccionistas, la del 20 aniversario, está también la edición invierno. Hay muchas cosillas, ¿vale? Pero los básicos son estos, ¿vale? Y ahora mismo seguramente si ya vais a las tiendas y vais a buscar, la edición en castellano al menos es esta. Aquí en el País Vasco la edición en euskera que se está vendiendo es la de la portada de Chris Killiams, ¿vale? Pero ya digo, no es una edición íntegra en euskera, es una edición que se le ha encartado el reglamento en euskera, ¿vale? Y no es lo mismo que una edición completa donde se imprime en cajas, donde se imprime reglamento, donde se imprime contraportada, todo, ¿vale? Todo en catalán. Y, y era algo que quería compartir con vosotros. Y luego también me parece importante también por el tema este de las sensibilidades, del feminismo y tal, pues que no aparezca la princesita de turno, ¿vale? Aquí pues aparecen gremios representados, aparecen las losetas. Es muy, muy, muy identitario del juego. Y una portada muy limpia y que llama mucho la atención. Y como veis, siguen sin poner el sello del Spiel des Jahres, del juego del año. Es una decisión que ya os he explicado por lo que es. No es por pagar los royalties al sello, sino que es ya porque igual sería el sello el que tendría que pagarle los royalties a Carcassonne porque se hacen el favor a la inversa. Lo dejamos aquí. Os decía eso, que pronto me entrevistarán en el podcast Mipel Podcast de El Cartero de Carcassonne, de Joaquín Calzado, que es justamente cartero, buen jugador y bueno, buen amigo de la comunidad Carcassonne Spain. Yo empecé en la liga, pero al final lo tuve que dejar. Y supongo que hablaremos de todas esas cosillas, ¿vale? Y también, a lo mejor, hablamos un poco de cómo viví mi subcampeonato de 2019, que es una cosa que creo que es importante, porque Carcassonne es un juego que te obliga a convivir con mucha frustración, porque se pierde bastante. Aunque seas bueno, pierdes bastantes partidas, tienes vas por rachas, muchas veces vas por rachas y a veces estás jugando todo lo mejor posible y pierdes. Y dices, ostras, pero ¿qué he hecho yo para perder, no? Luego puedes analizar las partidas y tal. Pero hay que saber trabajar la frustración. Y yo, pues, la partida de la final de 2019 que jugué contra Jaime, si me estás viendo, Jaime, un saludo, un abrazo. La verdad es que fue durilla, porque la tuve, soñaba por las noches con la puñetera partida, con el final de la partida, con qué habría pasado si yo hubiese robado la loseta que robó Jaime y Jaime hubiese robado la que yo robé antes de acabar la partida, con los errores que cometí o lo que podría haber cambiado. Y bueno, estuve meses, y trabajando y dándole vueltas y tal. Y al final me ha servido, me ha servido. Luego también el venirme aquí a Euskal Herria, pues también me he distanciado un poco de la escena carcasonera de Cataluña y también me ha ido bien ese soplo de aire fresco, porque es un juego como todos que si te metes es bastante obsesivo y puedes estudiar, puedes aprender muchas cosas. Tampoco me he querido meter muy a fondo, juego por disfrutar. Voy a ir al Nacional, a Madrid, sobre todo a disfrutar. Y si luego suena la flauta, pues va a ser muy difícil porque hay gente muy buena. Con el tema de los online y la pandemia ha entrado y ha conocido el juego y el nivel competitivo mucha gente. Y va a ser muy difícil, pero voy a ir a disfrutar. Y, y bueno, es eso lo que os quería comentar, ¿no? Que es un juego
que es un mundo. Te puedes echarle todas las horas que quieras y puedes ir mejorando. O sea, esto, si vas jugando, vas mejorando. eh, Empiezas contando los setas, luego empiezas, ves los bloqueos, o sea, formas de bloquear, formas de protegerte de los bloqueos, ves cómo utilizar los setas que no te sirven para nada, pues para que te sirvan de algo siempre. Y es un juego, pues, que a mí me gusta mucho. Pero tiene sus fallos, tiene sus cosillas, tiene sus movidas y de eso hablaré en ese episodio del podcast que yo cuando empecé, creo que en 2012, con el podcast Reservoir Jocs, que hablábamos de juegos de mesa en catalán, yo ya decía, joder, es un podcast de nicho, ¿no? De juegos de mesa, un podcast, pues estamos en 2022 y hay un podcast solo de Carcassonne, o sea que quiere decir que hemos avanzado mucho, que la afición, el hobby, se ha expandido muchísimo, igual hasta gracias a la pandemia, o sea, porque puede que eso sea una de las pocas cosas positivas de la pandemia que podemos valorar y, y me gusta mucho, pues eso, de que tenga cabida un podcast exclusivo de un solo juego. También sé que hay podcasts de el LCG de Arkham Horror, ¿vale? O sea que está guay que el nicho sea cada vez más nicho y más específico y más micro, ¿no? Porque eso quiere decir que hay audiencias para todos. Y bueno, yo le doy las gracias desde aquí a Joaquín por haber montado, por haberse liado la manta a la cabeza y montado el podcast, Mipel Podcast, eh, sobre Carcassonne. Y nada, estoy esperando esa entrevista, ya me estoy preparando algunas respuestas porque creo que puedo dar alguna información interesante al respecto. Lo dejamos aquí, gracias por ver el vídeo y seguimos hablando de Carcassonne y de otros juegos de mesa aquí en el videoblog. Un abrazo, agur.